Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio televisivo. Y miren, aquí el imperio de la ley tiene que hacerse valer en cualquier circunstancia que se requiera para la protección, sobre todo, de la ciudadanía en términos de salud, de derechos alimenticios y de protección, reitero, bajo todo el sentido de la palabra. Y si para eso tenemos que ir creando normas o eficientizando las que tenemos, debemos proceder sobre ese particular. A mí me dio mucha vergüenza la actitud soberbia, mezquina y de desafío a la autoridad y de poner en riesgo inclusive la salud de los moradores de Cristo Rey y probablemente de todo una colectividad, porque un mapache, que es un animal que ha sido calificado como altamente peligroso para el hábitat y para la flora y la fauna estoy hablando, y para la salud de los seres humanos, fue pues capturado por personas en el sector de Cristo Rey y lo tenían en una especie de secuestro donde estaban pidiendo dinero por el rescate. Las autoridades fueron para tratar de pues llevárselo, enviarlo al zoológico, ponerlo en cuarentena, como ya está allá. O sea, ya fue encontrado creo que en los Guarícanos, porque se escapó, y en ese orden de idea ya en el zoológico va a ser puesto, insisto, en cuarentena, y a partir de ahí, cuando ya se demuestre que está en condición de salud para juntarse con los demás, para ponerlo con los demás, entonces se va a hacer, se tendrá ahí con sus compañeros de especie. Pero aquí no valió que fueran técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, porque se negaban, estaban pidiendo un rescate de 100,000 pesos. O sea, señores, aquí vamos muy mal en cuanto al comportamiento ciudadano. Aquí choca o se accidenta un vehículo en las carreteras del país y en vez de las personas irlo a socorrer y ver si necesita primeros auxilios, lo que hacen es que se ponen a atracarlo, a saquearlo, a llevársele todo lo que tiene, y en muchas ocasiones inclusive a cadáveres lo despojan de sus pertenencias, de sus bienes, antes de que llamar a las autoridades o tratar de ver si tiene algún hálito de vida, si todavía esa persona no ha muerto. Hasta ahí hemos llegado. Y todo por el asunto del mercantilismo que tenemos. ¿Cómo es posible que si las autoridades van a buscar este animalito, que ya se ha dicho y se ha requete dicho lo peligroso que es, por eso se mantiene controlado? ¿Cómo es posible que quien lo tenga diga que no, que si no le dan dinero no lo entrega, y no lo entregó y no pasa nada? Y San se acabó. Y entonces estaban diciendo que mordió a uno, a otro, sin saber si tiene la rabia, todas esas cosas, y que puede contaminar a muchas personas. Y no pasa nada. Pues estos sujetos debieron ser trancados por cualquier ley, yo no sé, debieron ser apresados y ir con la fuerza pública y con técnicos para rescatar el animal y ponerlo donde no significaba peligro para inclusive estos carajos que hicieron eso. Así no. ¿Cómo es posible que aquí cada quien haga lo que le dé la gana y San se acabó?
No, si no me dan 100,000 pesos, las autoridades no lo entrego, y no lo entregaron y no pasó nada. Tenían que estar presos y sometidos a la justicia por desacato, por poner en riesgo la salud de los ciudadanos y todas esas cosas. Buscar un requisito legal para meterlo presos y para someterlo a la justicia, para crear un precedente. Lo mismo que sucede con las personas que se dedican a desvalijar o a saquear vehículos y personas que se accidentan en las carreteras. Cuando usted lo someta, cuando usted lo meta preso, cuando usted lo mande 5 o 6 años, si no hay ley, tenemos que legislar en esa dirección. Entonces los otros van a recibir el mensaje claro. Aquí la gente tiene que comportarse, que falta de dignidad, de decoro, de sensibilidad. ¿Cómo es posible que la gente crea que todo es por dinero? Claro que usted tiene, si usted trabaja, a usted por un dinero, para recibir dinero, para mantener su familia. Pero no es un asunto de orden público que usted lo tiene retenido, que le diga que las autoridades quieran que usted le entregue, en este caso el mapache, que si no le dan dinero usted no lo entrega y no lo entregó y nada pasó. Así no se puede. Debemos restaurar el imperio de la ley, el principio de la autoridad. El que ponga en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente, usted lo tranca y punto, y se acabó. Usted lo que quiere está bien, voy con un fiscal, voy con la policía y voy con los técnicos, se le quita el animal y se mete preso. Si se pone de remolón, se le pone esposa y se declara rebelión y atentado a la autoridad y se le siguen incrementando las acusaciones. Y se acabó, así de simple. Miren, nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos venimos con algunas informaciones que se han producido este día y luego con una interesante entrevista con la persona que para mí en este país sabe más de consumidor, de protección de los consumidores. Voy a conversar con Altagracita Paulino, que fue directora de Proconsumidor, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.
Bien, continuamos aquí en Entero Crédito. En la mañana de este lunes fue dictado un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, implicado en la muerte del adolescente de 16 años, Esmeralda Richie. El imputado deberá cumplir los 12 meses preventivos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuye, en Higüey, provincia de Altagracia, según dispuso el Tribunal de Atención Permanente de esa jurisdicción. Vamos a ver ahí lo que dijeron los abogados. También se está planteando la posibilidad de que se haga una necropsia. Vamos a ver. Y contra el señor Rubiel, no recuerdo el apellido. ¿Dónde sigue el primo? El primo de él. Por complicidad. ¿También 12 meses el primo? No, visita periódica. Visita periódica. Miren, jueces y abogados constitucionalistas y especialistas en el área del Poder Judicial analizarán el próximo 29 de marzo perdón, las decisiones judiciales del último año en el país en la segunda jornada de actualización del derecho que realiza la Fundación Eres RD. Vamos a ver declaraciones de Alberto Fiallo, director de esa institución, y Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista. Vamos a ver. La idea es hacer una jornada de actualización en el derecho. Y la idea nace de esa necesidad que tenemos como abogados y abogadas de mantenernos actualizados en los temas de derecho y los retos que representa para, de manera individual, tanto estudiantes de derecho como abogados, de conocer lo que es las últimas jurisprudencias, es decir, las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional principalmente, y el desarrollo legislativo. Bueno, como decía Alberto Fiallo, muchas gracias, Larimar, en sus palabras introductorias, el derecho es una disciplina que se está reescribiendo diariamente. Se está reescribiendo porque con muchísima frecuencia se votan leyes en el Congreso de la República que impactan el ejercicio del derecho. Tal vez lo más relevante, o algunas de las cuestiones más relevantes que han pasado recientemente, para poner ejemplos, que impactan el ejercicio, la aprobación de la ley de extinción de dominio, para poner un caso, o toda la discusión que está teniendo lugar alrededor del proyecto de ley de fideicomisos públicos o del Código Penal. Bueno, y ya con el retiro del otro proyecto de ley por parte del senador Félix Bautista, siempre sigue la sospecha que proyectos de ley puedan impedir repatriación. Vamos a escuchar al general Soto Jiménez y Juárez Castillo, que hablaron en ese sentido. Tratando de que el despropósito nacional meta la cabeza. Y por qué no decirlo también, por coincidencias y por cosas que se han dicho y se seguirán diciendo, está metido ahí la mano de los organismos internacionales. E influencia que, si daña a los intereses nacionales, el presidente de la República, representando al Poder Ejecutivo, debe rechazar. Ese es del ministro de Relaciones Exteriores nuestro a veces. Es que uno no sabe qué agenda que está respondiendo, si a la agenda nacional o a la agenda internacional. Esa actuación es evidente que es preparatoria, si se quiere irradiar hacia un apoyo a la migración ilegal desbordada, hacia el éxodo que ellos quieren direccionar hacia acá, es un acto de agravio a la República Dominicana. Bueno, y los veteranos de la Policía Nacional marcharon hoy y fueron reprimidos, según denuncian, por agentes de la Policía Nacional, sus colegas. Vamos a ver parte de lo que se produjo y pues agentes retirados mostrando las agresiones que sufrieron y las declaraciones del general retirado Damián Arias,
quien ha pues protestado enérgicamente por esa situación. Vamos a ver. La Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quiere expresar su solidaridad con los compañeros veteranos que resultaron heridos y gasificados en la protesta escenificada hoy en la avenida 27 de febrero de la capital. Si bien el evento, que es convocado por un precandidato de un partido de oposición, él está en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y eso no liga ni justifica la represión y los heridos que han resultado como producto de ella. Bien, entonces nos vamos a otra pausa y ya regresamos con la entrevista con la exdirectora de Proconsumidor, la periodista y abogada Altagracita Paulino. Bien, tal y como habíamos anunciado, esta dama ha hecho un sacerdocio en la defensa de los derechos de los consumidores, cuando aquí en el país hablar de eso era una quimera. En su ejercicio profesional de su primera carrera, pues era una referencia trabajando ese tema. Luego, pues, en la continuación de toda su formación, abogada, maestría, hasta que fue la primera directora de Proconsumidor, salió y ha seguido trabajando ese tema. Y bueno, se puede decir que aquí se ha asumido el tema de derechos de los consumidores, y en algún momento pues tendremos que reconocer que Altagracita Paulino ha sido la pionera en este campo. Sobre todo aquí ha habido pues claro, asociaciones o algo así por el estilo, pero de una manera que desde el Estado se haga valer esos derechos. Se lo debemos en la mayor parte a ellos. Le agradezco de corazón a Altagracita que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Saludo a Altagracita y bienvenida al espacio. Gracias por invitarme. La verdad que me siento honrada de estar aquí. ¿Cómo no? Espacio. ¿Cómo no? Vi
perdón, tu último artículo y me llamó la atención una frase. Creo que decías como que la inflación baja, pero la gente siente que la comida está cara. Ayúdame a entender eso, no sé si más o menos es así. ¿Cuál es la lógica de eso? Sí, mira, el día 10, el Banco Central dio la información de que la inflación empezaba a bajar y mostró algunos indicadores. Tú sabes que ellos dan todos los meses el índice de precio al consumidor. Así es. Entonces, resulta que dentro del mismo informe dice que los precios de los alimentos y la bebida no alcohólica en el mes de enero se incrementaron en 1.32%. Así es. O sea, es lo más alto que hemos tenido. Entonces yo me puse a pensar, ven acá. Perdón, más de 2 veces el índice del IPC, o sea, casi más que lo duplica. Sí, sí lo duplica. Entonces, la verdad es que tú no puedes decir que bajó la inflación porque la gente no lo va a entender. La gente entiende que bajó la inflación si te bajan el arroz, la habichuela, el pollo, el huevo, y todo eso subió. De hecho, yo digo en el artículo que el plátano llegó a una cifra récord, nunca vista, un plátano de que a 50 pesos. Eso pasó en enero. Eso pasó en enero. Que entonces de paso el plátano no solamente ha subido aquí. Mi hermano que vive fuera me dice, no, antes tú comprabas con $1 5 plátanos. Ahora tú tienes que comprar con $1.50 comprar un plátano. No sé que también allá está caro porque la inflación es casi mundial. Es casi mundial. Entonces, en vista de eso, para tú entender que bajó la inflación, si la comida no baja, no hay. Otra cosa que nosotros señalamos, que yo digo, la inflación es un impuesto perverso que pagan los más pobres. Tanto así que en los quintiles que señala el Banco Central, que son la medida para medir el índice de precio, el quintil 1 fue el que pagó más caro. Eso, perdón, es de acuerdo a los ingresos. A los ingresos, o sea, los más pobres son lo del quintil 1, después le sigue la clase media bajita, quintil 2 y el quintil 3 de la clase media, que es la que está sufriendo bien el tema de los precios. Cuando tú vas al supermercado, la gente el grito. Y yo soy una que va al supermercado casi todos los días. Yo vivo en eso toda la vida, trabajando en Proconsumidor, no trabajando. Yo siempre, porque me gusta a mí, por ejemplo, el área de vegetales y frutas. Me gusta yo soy campesina, de origen campesino, sopesar. Una lechosa, si tú tú vas a comprar una lechosa y tal livianita, olvídate, tienes que comprar una lechosa que pese, para que esa lechosa sea realmente buena. O sea, yo soy de la gente que tiene ese contacto con las cuestiones que alimentamos. ¿Qué sucede? Que en febrero, en lo que va de febrero, que ya se termina casi, no ha habido variación, en términos de los precios. Entonces, realmente, yo me puse a pensar y mirar hacia atrás, ¿qué ha pasado en otros países? ¿Qué pasó aquí también en otro tiempo? Para hacer frente a esa situación, porque olvídate, ya tú no vas a comprar un plátano en 8 centavos, en 8 pesos, ni en 5 pesos, ya el plátano de 12 pesos para arriba, toda la vida, cuando empiece a aparecer otra vez, que como son de temporada, el plátano va a aparecer desde mayo, tendremos plátano desde mayo. Ahora tenemos productos de ciclo corto, tomates, fundamentalmente cebolla, que son lo que tú sembraste en diciembre, están ahora, y por eso un poquito ha bajado la cebolla, no así los plátanos. Ya. O sea, no va a haber plátano de que barato, de que Pero plátano. yo he visto tanto al ministro de Agricultura, perdón, como el propio director de Proconsumidor hablar que los plátanos han tenido reducciones considerables. ¿Ya? Es que mira, Héctor, yo tengo desde el 86 bregando con esto. Yo lo sé. Los plátanos son de temporada, una cosecha. Tú sembraste en diciembre tú tienes plátano. Dura un año para tú tener plátano. Si tú sembraste en enero. Si tú sembras en febrero, tú vas a tener plátano en febrero. Entonces, ellos alegan que fue los fenómenos naturales, el paso de Fiona. Pasó Fiona por donde no se produce plátano. O sea, la costa
para allá, es caña y esa cosa, no se produce pollo, no hay granja. Todo está concentrado en el Cibao, el noroeste y el sur. Que yo sea de paso, hablando del sur, ahorita cuando hablamos de la zona empobrecida, los índices inflacionarios se sintieron mayor en la región sur. Que es la región donde mayores niveles de pobreza tiene acumulado por ahí, o sea que eso es devastador. Sí, entonces para que tú veas que la inflación es un impuesto perverso, como dicen los economistas, que afecta a los más pobres. O sea, es un impuesto que pagan los pobres. ¿Por qué la gente de los barrios, el que compra día a día, tiene que afrontar esa situación? O sea, los precios altos. No quien tiene la capacidad de almacenar una despensa, que puede aprovechar un especial X en algún supermercado. O sea, esa posibilidad no la tiene la gente pobre, ni la clase media baja. Entonces, eso realmente repercute. Por eso yo decía, nadie entenderá la inflación si la comida está cara. El pollo, el huevo, el arroz, todo, las papas, todo, o sea, lo de primera necesidad y lo manufacturado. En enero subieron las manufacturas producidas aquí, o sea, vamos a hablar de los enlatados, los preenvasados, todo ese tipo de productos, ni qué decir del queso, la chuleta, la compañía, como dicen los dominicanos, o sea, es realmente duro. Entonces, viendo hacia atrás, la inflación, una forma de enfrentarla es ajustando los salarios y ajustando las pensiones. Yo creo que si se quiere equilibrar la cosa, deben aumentarse las pensiones y los salarios. En España le aumentaron un 8% a los pensionados, a las pensiones, y el gobierno, los salarios del sector público en España fueron incrementados. Están bregando los sindicatos con el sector privado para que hagan el ajuste, pero siempre ha sido así. O sea, si tú te das cuenta, el salario, cuando yo me casé en el 77, el salario mínimo era 60 pesos. Y en el 78, 79, cuando el gobierno de Guzmán lo subieron a 125 el mínimo. Y cuando eso no había inflación, porque hay una relación de la inflación con el tema cambiario. Así es. O sea, si tú tenías un peso equivalente a $1, tú no sentías la inflación porque baja. Claro. Entonces, cuando empezó a sentirse bien la inflación, fue a partir del 82, cuando vinieron el Fondo Monetario, los ajustes a la economía. Las devaluaciones. Y vinieron las devaluaciones que se puso entonces a 3 por 1. Ahí sí empezaron a subir los precios. Pero se ajustaron los salarios y más o menos se le cayó atrás. Y ya el salario mínimo de 60, 125 a 250, a 500. O sea, mira ya por dónde van los salarios. Y aún así, el grito de la gente es que el dinero no alcanza. O sea, tú no con los ingresos actuales, tú no le puedes hacer frente a los precios actuales. O sea, hay una devaluación del peso con respecto a lo que tú puedes comprar con un peso. Que se traduce entonces en una pérdida del poder adquisitivo de la gente. Eso es lo que hay. Una gran pérdida del poder adquisitivo. Entonces eso hay que regularlo, eso hay que equilibrarlo. Yo creo que se puede hacer. O sea, hacer un esfuerzo para que se haga. Porque si aquí se coge muchísimo prestado para muchísimas obras, para muchas cosas aquí allá, hay que pensar en la gente. Claro, y entonces esa situación de precios altos y reducción del poder adquisitivo de la gente, eso impacta negativamente en la calidad de la persona, sobre todo en los sectores más vulnerables, y la propia clase media, media baja, va deteriorando entonces sus niveles de vida. Mira, aquí hay ya desde el punto de vista del derecho y del derecho del consumidor, aquí hay una ley, la ley de la seguridad alimentaria. Realmente no se está cumpliendo. Tú estás negándole un derecho a la seguridad alimentaria a la gente, a todos los niveles. Porque, por ejemplo, la clase, los más pobres no pueden comprar una familia de 5 con una libra de pollo a 90. O sea, antes con 500 pesos cualquier familia comía, ya no. O sea, ya no se puede. Entonces,
el otro sector, la clase media, que ha tenido que reducir su calidad alimenticia porque no puede hacer frente, por ejemplo, la carne de res que ha subido muchísimo, la de cerdo, la de pollo, o sea, la alimentación, el tema del derecho a la alimentación se le está negando a la gente. Entonces, el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria están aquí establecidas por ley. Y cuando tú no te puedes alimentar correctamente, por las razones que sea, entonces ese derecho tú no lo estás ejerciendo, y alguien te lo está negando. Entonces yo pienso que desde el punto de vista del derecho, hay que garantizar el derecho a la alimentación de calidad, que no te haga daño lo que tú comes, lo que tú compras, ni nada de eso. O sea, es todo un engranaje que con la situación inflacionaria se le está negando a la gente. O sea, la calidad de vida, hay un deterioro en ella por la imposibilidad de acceder a los alimentos fundamentales, a los alimentos básicos, a las proteínas básicas. Porque un huevo te cuesta 8 pesos y a 2 por 15 en algunos sitios. Y están chiquititos los huevos. Los huevos tienen un problema casi global en Estados Unidos por el tema de la fiebre aviar, que todavía aquí eso no ha llegado, afortunadamente, por lo menos no lo sabemos. Pero ya eso se está expandiendo, porque vi que en Argentina hay una situación bastante crítica, sí, en ese sentido. Sí, sí, hay una situación, son muy vulnerables los animales con lo que se alimenta la gente. Claro. Yo opto por los vegetarianos, yo soy vegetariano, yo tengo como 30 años que no consumo carne, pero la principal fuente de proteínas son el pollo, el huevo, son ahí que están. Si tú no tienes esas proteínas, entonces tú tienes un pueblo débil, que no piensa, aunque a mucha gente le interesa que la gente no piense. Sí. Mira, Altagracita, hay otro tema. A mí me llamó poderosamente la atención. Igual que tú, yo voy no solamente al supermercado, sino voy a la farmacia, o sea, perdón, me gusta, o sea, me gusta ir a esos sitios. Y me encontré con un señor que, bueno, me vio, o sea, me ha visto en televisión y me abordó. Vi dos escenas en una farmacia muy reconocida de una cadena de farmacia aquí. Ese señor me dijo que hacía menos de un año, él es una persona ya pensionada, pero de ciertos niveles, porque me dijo que sí, que podía comprar sus medicamentos, pero que hacía varios meses que él utilizaba de medicamentos 30,000 pesos mensual. No me dijo lo que tenía ni nada por el estilo. Y ese día me dijo que ya estaba llegando a 45,000 pesos, un 50%. Y escuché otro, eso fue que yo paré los oídos cuando iba a pagar, porque lo escuché reclamando. ¿Y cómo es que no me cubre esto, el seguro? Entonces, ¿qué es lo que me cubre? Aquí hay un tema con los precios de los medicamentos y yo siento como que hay una especie de desprotección en ese sentido, porque en los alimentos, bueno, está Proconsumidor que hace muchos énfasis en ese sentido, pero yo pienso que se pasan de listos, de contentos en las farmacias con medicamentos que inclusive pueden ser tan importantes para personas como los alimentos, porque dependen de eso para vivir. Y la realidad es que están dando duro. Vi esa protesta de personas que tienen, que pertenecen por encima de clase media, más o menos. Yo no sé si tú le has dado seguimiento a eso, pero me da la impresión, o vi que la gente se está quejando mucho con el tema de los medicamentos y uno como que no tiene a quién pedirle intervención. Sí, muy bien que me hiciera la pregunta, porque los derechos del consumidor son derechos fundamentales. Claro. Son derechos fundamentales, está implicado el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la dignidad.
Y realmente con el tema de los medicamentos, hace mucho que estoy preocupada, porque primero, no hay mucha confianza en los genéricos. No hay confianza en los... Precisamente yo, cuando estaba en Proconsumidor, hicimos un ejercicio de analizar los genéricos que vienen de aquí. Hay un derecho fundamental que es el derecho a la información, el derecho a saber. ¿Y de dónde tú crees que vienen los medicamentos genéricos? ¿De dónde los traen? Uno no sabe de dónde los traen. Uno no sabe la norma en que se fabricó, las exigencias del país para que un medicamento entre. Yo sé que tiene que estar registrado en Salud Pública juega un papel importante, pero Salud Pública debe decirle a la gente de dónde vienen los medicamentos genéricos que se consumen aquí para generar confianza. Porque nada, si te cuesta casi 80% o 50% menos que el de la marca, bueno, pues vamos a comprarlo. Pero no generan confianza y la gente de clase media, como no tiene la información, va a la farmacia a comprar la marca. En Europa, un medicamento genérico tiene que ser igualito que la marca. No hay, lo único que varía es la cajita, pero tiene que ser la misma fórmula, los mismos gramos, todo. Cuando a mí me convenzan de que el medicamento genérico, que yo soy hipertensa, yo tomo medicamento para la presión, igual que yo sea de paso, en España, yo compro Atacán de 8, yo tomo lo mínimo. Por 4 euros me dan 30 pastillas. Y a mí por 1.665 pesos me dan 14 pastillitas aquí en el país. O sea, mira, es una cosa increíble cómo los medicamentos llegan a la gente, todos. Y como te digo, un asunto de confianza. Entonces se le vulnera el derecho a la salud a la gente. Y el derecho a la elección también. Entonces yo pienso que debe haber una política, intervención en la política de la internación de los medicamentos. O sea, hay medicamentos de alto costo que la gente no lo puede cubrir, Salud Pública lo cubre, pero los diabéticos aquí tienen que disponer de 30,000 pesos mensuales. Así es. Y la diabetes es una enfermedad crónica, una enfermedad no transmisible, pero es sumamente, si tú no te la tratas, es sumamente letal. Una bomba de tiempo. Entonces, realmente, yo creo que debe haber una intervención de la administración pública, del gobierno, del Estado, para por lo menos sugerir precios, porque como estamos en libre mercado no se puede controlar precios, pero cuando está en juego la salud, que está la vida de la gente, claro, yo creo que debe haber una intervención. Se sopesan los dos tipos de derechos. Y entonces si hay monopolio con la provisión de los medicamentos, también se viola la Constitución. O sea, verificar los medicamentos que llegan, si compiten en el mercado, si hay monopolio, pero sobre todo que se informe a la gente el origen de los genéricos que se usan en el país. Porque hay gente de clase media que no tiene la información y no creen en ello y no lo compran. Claro. Y no lo compran. Entonces, Salud Pública tiene el compromiso, la responsabilidad de hacer los estudios, de examinarlo, de compararlo con la marca y el genérico y convencernos a nosotros de que son igualitos. Claro, y una campaña. Inclusive yo propongo más. Si se va a comprar genérico, yo prefiero que se compre en Europa, porque en Europa tienen una norma general. El genérico no puede variar del de la marca bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿por qué comprarlo en la India, en la China y eso, cuando nosotros tenemos acceso a otros mercados? El mercado es libre y competitivo. Entonces yo pienso que podríamos oportunamente decir el lugar, el origen de donde vienen nuestros genéricos para uno comprarlo con confianza. Claro, es igual que, bueno, aquí no tenemos el mercado que determina. Por ejemplo, alguien me dijo que estaba haciendo una reparación obligatoria en cuanto a de algo ahí de la casa que se deterioró, y me dice que si decimos que los supermercados son casa del terror
ir a una ferretería. Y la gente dice, bueno, eso no hay comida, pero cuando tú tienes que algo se deterioró en la casa, que algo no te, qué sé yo, una pared, cualquier cosa, una filtración que tú tienes que corregir, eso es obligado, que tú tienes que hacerlo, porque eso no se puede convivir con eso. Cuando tú entonces vas a todos los precios, que lo encuentras tan caro, ahí tampoco hay mucha cosa que hacer. Ahí tú o lo compras, y realmente también recibí ese tipo de queja de un amigo que estaba haciendo, me llamó para decirme eso. Sí, la varilla, el cemento, casi todos los materiales de construcción sufrieron alza, están altos. A pesar de que los constructores parece que han recibido algún incentivo, algo, pues ellos dicen que van a construir y que la cosa va a cambiar, qué sé yo, pero lo que pasa es que el Banco Central ha hecho una liberalización de encaje para las viviendas de bajos costos, para ver si un poco animan el sector, porque yo tuve aquí al presidente Diaco Provi, porque la verdad es que el año pasado terminó en cuanto al sector de la construcción, tanto público como privado, en el suelo. Y es que además, y en diciembre lo entrevisté y hablábamos y me dice, es que además del tema de las alzas de los materiales, porque en diciembre o en noviembre le incrementaron como 50 o 30 pesos, qué sé yo, la funda de cemento. Y entonces él me hablaba también del incremento de las tasas de interés, tanto para ellos financiar los proyectos como para el adquiriente de la vivienda, que también se disparó la tasa, y eso obviamente había frisado el mercado y parece que se quiere reanimar con esto. Sí, las medidas restrictivas del Banco Central con respecto a la moneda, ¿no? Con respecto a la tasa de interés, es una arma de doble filo, porque te suben la tasa. Si tú te endeudaste para comprar tu casa o tu carro, lo que sea, tienes que pagar a la tasa actual, porque los bancos no, es un negocio, ellos no van a perder. Claro. Dice porque el Banco Central diga, no, espérate, y te han subido la tasa en todo el sentido. Entonces, eso, como decía, es un arma de doble filo. Yo creo que yo creo que va a cambiar un poco, porque aquí lo que se mueve en función de cómo esté la economía de Estados Unidos, que parece ser que está disipando un poco las restricciones que habían. Entonces, como eso repercute un poco aquí, esperemos que eso cambie. De todas maneras, subió el crédito, o sea, tú vas a coger un préstamo y los intereses son otros. O sea, eso es un arma de doble filo. Yo recuerdo cuando el gobierno de Hipólito, en el 2003, que la gente que pagaba, qué sé yo, 1.500 pesos por una casa, eso se le disparó. Bueno, una señora llegó a mi casa casi a ahorcarse, porque el salario que ganaba su marido, que era militar, no alcanzaba para pagar la tasa de interés, que fue a 36 que se puso. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, es un arma de doble filo. De todas maneras, las autoridades monetarias son sabias y sabrán lo que hacen, pero hay mucha gente que no cree en los índices de precio al consumidor. Cuando uno le plantea eso, uno envía. Yo tengo una joven aquí, reportera, que cuando la envío a los mercados y a los supermercados, las cosas que dicen compradores y vendedores, ahora inclusive me extrañó que no me extrañó tanto que la última vez que envié hablaban de que no hay un Shell en las calles. Parece que es el mismo, como el Banco Central está recogiendo circulante. Sí, no hay dinero. Sí, entonces, no hay dinero con qué comprar, y el que aparece no alcanza para hacer frente a los precios actuales. Eso es así. Eso es por eso yo insisto de que debe haber desde la administración, una política para elevar las pensiones, indexar las pensiones, subir los salarios para compensar. No es de que con Inespre ni esa cosa,
de que una semana tú no comes semanal, tú comes todos los días. Y para tú comprarlo tienes que tener el dinero. Así es. Así. Aunque sean $1, pero tú tienes que tener ese peso. Así si es. tú cobras quincenal o mensual y a la hora que pasa Inespio que está, si no tiene no puede comprarlo. Y tú sabes qué otra cosa hay que hacer aquí, que yo no veo mucho apresto en ese sentido, incrementar la producción, apoyar la producción local, apoyar la pequeña empresa, apoyar al pequeño productor agrario, porque ese es el que suple la comida de aquí. Los grandes exportan los aguacates, exportan los mangos y toda esa cosa, y los mejores plátanos y los mejores guineos y eso, pero lo que comemos aquí, eso hay que fortalecerlo, y eso está descuidado. Claro, y eso te lo digo yo, que está ayudarlo. descuidado, porque conozco muchos pequeños productores que están al grito. Primero por los insumos, las semillas no aparecen, los fertilizantes, los químicos que utilizan, los agroquímicos, todo eso se ha disparado, todo eso se disparó. Los criadores, por ejemplo, de cerdo, están al grito también, porque los alimentos que ellos traen para alimentarlos, eso se ha disparado como 5 veces lo que pagaban 2 años atrás. O sea que eso hay que hacer una revisión, una planificación, una revisión de apoyar al sector que suple los alimentos, porque eso lo encarece también. Claro. O sea, la falta de esto lo encarece. Claro. O sea, si no hay plátano, si no hay comida, bueno, hasta ahora hemos sido suficientes con el tema del arroz, pero para el 2025 viene el desmonte, que es otro problema que hay que ir enfrentando desde ahora. Entonces, por eso hay que ser visionario, ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar como Haití? Que dejaron de sembrar arroz, porque entonces lo que hacen es dumping. El dumping es que te ponen un precio bajito, claro. Tú entras a ese precio, y entonces de cuando ya el mercado está ocupado, entonces te suben. Así hicieron las cementeras aquí en un momento determinado, que bajó los precios del cemento, se pusieron de acuerdo como para entrar y cuando se disparó todo. Mira, Altagracita, finalmente que nos están haciendo señas, estamos también en el tema de la calidad ahora con esto del cólera y bueno, pues ya está en la parte de la preparación de los alimentos, pero todo el sistema de manipulación y los controles que se deben tener también es un desafío, porque cuando el alimento se convierte en fuente de enfermedad también es perder. Mira, la enfermedad y la salud entra por la boca. Tú te enfermas con lo que comes y te sana con lo que comes también. Por eso decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina. Entonces, aquí hay cualquier persona pone un puesto de comida. Y hay es un tema que yo tratamos mucho antes, cuando yo empecé en Proconsumidor. Primero, la manipulación, cuando se tapaba la gente todavía tapa con la funda del supermercado el arroz, y tiene una doble contaminación. La dioxina, que genera el plástico, más el plomo de la pintura de la funda con la que se tapa. Son 2 contaminadores. Pero ahora que estamos con cólera en el país, tenemos cólera, la gente tiene que tener mucho cuidado con la comida de la calle. Y no es que no se venda comida en la calle, es que debe estar regulada. En Tailandia, la comida thai, que gusta muchísimo, una fundación inglesa apoyó a la gente que vende comida en la calle. Y entonces, para que tengan estándares de calidad, junto con salud pública, de tal manera que la gente se coma sin problema la comida que compra en la calle. Entonces, yo creo que debe haber educación en ese sentido, o sea, debe haber intervención del Ministerio de Salud Pública, no decirle a la gente que no lo coma, sino educar a la gente en el manejo de los alimentos, la manipulación de los alimentos. Sí, ayudar a las personas que viven de eso. Mira, hay una norma para elemental. La mascarilla se recomendó hace muchos años para la gente que vende comida, y los guantes. ¿Por qué? Y cambiárselo. Porque, por ejemplo, tú le pones la mano a un pollo, o le pones la mano a una cosa, y hay la contaminación, lo llama contaminación cruzada. Los huevos, los pollos transmiten salmonela, o sea, un cuchillo para el pollo, un cuchillo para la carne, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero elementalmente, quien vende comida debe tener una mascarilla puesta.
Eso es fundamental. Y también no cuesta mucho que Salud Pública intervenga a esos sitios. O sea, que intervenga a los lugares, que lo examine, los sitios que venden así en público. Las comidas de la calle, ahora con este cólera, esos dulces, esos quesos partidos, esas cosas, yo no se las recomiendo a nadie que la consuma. Bueno, ojalá y que la próxima vez entonces podamos hablar cosas mejores, de que haya bajado y de que la gente pues está comprando más barato y mejorando sus condiciones y su calidad de vida, que es lo que importa. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.